Nunca habíamos vivido lo que estamos por vivir, Juan Carlos, una veintena de bancos centrales instalados en la misma encomienda, el regularizar políticas monetarias, y esto es un ajuste mayúsculo. Así es, Eduardo, es importantísimo para los bancos centrales mantener la estabilidad del sistema financiero internacional. Te quiero decir, aquí quiero hacer hincapié que creo que el sistema financiero internacional es muy fuerte, es muy sólido para soportar incluso una crisis de esta magnitud, pero pues vamos a tener que soportar vaivenes, mucha volatilidad el próximo año. Y para eso se están preparando los bancos centrales. Los bancos centrales tratan de evitar, por supuesto, esa inestabilidad en las monedas particularmente, pero en todos los demás mercados, los mercados de bonos, las bolsas de valores, el mercado de propiedades, etcétera. Todos los derivados, por supuesto. O sea, vamos a pasar de prácticamente tasas de cero o incluso en algunos casos negativa a positivas. ¿Eso se había vivido, que tú recuerdes, antes de esta magnitud? Fíjate que tú y yo hemos sido cronistas de varias crisis, sí, desde los 90s, ¿recuerdas? Sí. Y las características de esta crisis son muy diferentes. Particularmente una me llama la atención. Esta es que en las otras crisis generalmente era una región o un país o un sector económico el que padecía y generaba nerviosismo en todo el mundo. En esta ocasión es generalizada la crisis, el problema, para prácticamente todas las naciones del mundo y para, por supuesto, todas las regiones, Asia, Europa, América. Y eso es lo que lo hace particularmente peligroso. Déjame decirte que esta crisis, yo he afirmado, tú lo has escuchado antes, que es la continuación de la del 2008-2009. La deuda que se generó por esa crisis no se restableció, no se compuso esa regla, esa deuda continuó creciendo y ahora esta crisis viene a añadir a esa deuda. Por ejemplo, la deuda pública total del mundo a principios del 2006 era de aproximadamente 80 trillones de dólares. Ahorita la deuda está en los niveles de más de 300 trillones de dólares, esto de acuerdo a las expectativas del Banco Internacional de Finanzas y del Bank for International Settlements. Y por último te digo otro dato, la balanza las hojas de balanza de los bancos centrales, particularmente del de la Fed, se ha disparado espantosamente de estar por debajo de los 2 trillones antes de la crisis del 2008-2009, ahora en 8.66 trillones. Qué barbaridad. Juntamos esta hoja de balance con el Banco Central Europeo, con el Banco de Inglaterra, con el banco con la Fed misma, sí. Y esto llega a estar hasta 18 trillones de dólares, la hoja de balance. Es decir, esto es el endeudamiento de los bancos centrales y no pueden salir de eso desde el 2008-2009 que se comenzó a generar. En el 2012 hubo un taper tantrum, esto se le llama como un berrinche de los mercados, porque les estaban tratando de quitar a los mercados estos estímulos para mantener las tasas bajas. El problema el próximo año, Eduardo, sí, es que este taper tantrum se puede presentar porque los mercados van a estar resintiendo el alza de tasas de los bancos centrales, particularmente del de la Fed. Oye, ¿no es momento para replantear cómo va la esfera económica global a reorganizarse en materia financiera? Porque a mí me parece que de este asunto ya no salimos, ¿eh? O sea, ¿en dónde va a explotar esta crisis? Bueno, tenemos grandes riesgos
Sin embargo, hay algo que apuntala a todo el sistema financiero internacional, y esto es el sistema de libre flotación, con sus defectos, por supuesto, pero funciona y ha estado operando de manera correcta. Y esto puede darnos la idea, la esperanza, de que después que haya un retorno al equilibrio de precios de activos financieros de las diversas bolsas, podríamos tener la esperanza que la economía mundial pudiese restablecer su crecimiento de manera sana y sostenida. Esto no lo han logrado desde el 2008-2009 los bancos centrales, y esta crisis viene a ser ahora como la gota que derrama el vaso. Híjole, ¿por qué razón? Por el temor a que estalle la burbuja, la gran burbuja, es que estarán temerosos y volátiles los mercados durante el 2022. Así es, los bancos centrales padecen ahorita una gran confusión. Por un lado, se dan cuenta que hay muchas burbujas a punto de estallar. Incluso la Reserva Federal sacó una publicación el mes pasado donde advierte de ese riesgo, la misma Reserva Federal. Por lo tanto, los bancos centrales saben que también por la inflación al consumidor, que sabes que es generalizado este fenómeno por todo el mundo, la alta inflación al consumidor, pero sobre todo por la inflación de activos financieros que hay en el mundo, los bancos centrales saben que tienen que subir las tasas porque ya es insoportable este nivel de burbujas que se generan en todo el mundo. Incluso China como país, yo te podría decir que es la madre de todas las burbujas. Por lo tanto, van a incrementar las tasas de interés el próximo año para evitar estas burbujas, pero se crea el problema gravísimo de que los mercados tengan un taper tantrum, un berrinche de los mercados. Todos estos años, desde 2008-2009, los mercados han estado sedados, han estado drogados por las bajas tasas de interés que han generado los bancos centrales. ¿Qué va a suceder cuando se les quite esta droga a los mercados? Y es por eso la volatilidad, el nerviosismo que hay para el comienzo del 2022. La Reserva Federal se espera que pudiera tener ahora, dentro de sus proyecciones que mañana vamos a conocer, un incremento de hasta 0,5 punto porcentual, y esto por la mayor parte de los que pronostican esto dentro de la Reserva Federal, que son 18 miembros. Es un golpe muy fuerte para todas las economías, para todas las monedas del mundo, y las monedas del mundo también son parte de estas burbujas. Todas están sobreapreciadas. Y, por lo tanto, cuando el dólar regrese a su nivel de equilibrio, estas monedas tenderán, por supuesto, a depreciarse. Y esto conllevará, por supuesto, grandes vaivenes, mucha volatilidad en los mercados. ¿Anticipa la posibilidad de que aumente este miércoles la Fed decida aumentar el descuento de estímulos a su economía? Es decir, en lugar de retirar 15,000 millones de dólares al mes, retire ya más cantidad de dinero que inyecta el mercado, o que adelantara, que posiblemente en el primer trimestre adelantaría el incremento de tasas, avisa que va a anticipar el incremento en las tasas de interés de referencia? Lo más probable es que se incremente a 25 mil millones de dólares, entre 25,000 a 30,000 millones de dólares. El tapering famoso, ¿no? El famoso tapering, exacto. O sea, que este tapering termine por marzo, cuando se esperaba que terminara por junio, sí. Que termine por marzo, para que entonces pudieran comenzar a pensar en el comienzo de la normalización, es decir, de subir tasas el próximo año. ¿Y cómo la ves para mañana en México?
en un cuarto de punto porcentual o en medio punto porcentual como se rumora. Bueno, la mayor parte de los análisis dicen que un cuarto de punto porcentual. Tú sabes que por cuestiones políticas eso sería pues lo más probable. Sí, lo más prudente incluso. Quizás, sabes que con respecto al Banco de México hay dos consideraciones importantes. Una, la del crecimiento de la economía, que por supuesto el incremento de tasas opera en contra del crecimiento de la economía, ¿sí? Pero la más importante consideración ahora no es el crecimiento, porque esto es de largo plazo. La más importante consideración ahora por parte de las autoridades del Banco de México debe ser el mantener la estabilidad dentro de lo que se pueda con las tormentas que provienen del exterior del peso mexicano. Porque si no se mantiene al peso mexicano estable, esto podría provocar en el corto plazo muchos más problemas de lo que podría ocasionar un incremento de tasas que operaría al mediano y largo plazos. Bien, solamente me resta dos cosas. Uno, decir que qué bonito saco tienes, ¿no? Qué buen gusto. Muchas felicidades. Y bueno, muchas gracias por concedernos pues una buena cantidad de minutos antes de que propiamente comienzas a trabajar, porque tú trabajas mientras nosotros descansamos, tú trabajas, ¿no? Y terminas más o menos como a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, terminas de exhausto y a dormir. Entonces te agradezco que te hayamos robado unos minutos antes de que empieces a trabajar. Te mando un abrazo y espero que nos escuchemos nuevamente la próxima semana. Es un placer siempre, Eduardo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, al contrario, que no te puedo decir que pases buena noche porque sé que vas a trabajar, que tengas buena jornada. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Vamos con Lidia Barrón y regresamos.